estaba viendo, yo armé un ejercicio, yo tengo la consigna y en esa consigna tenemos un mix de cosas, digamos. Ahí tenemos herencia, tenemos eh, agregación, composición y hasta ahí llegamos. Bueno, y todo lo demás, digamos, o sea, todo lo que es encapsulamiento, atributos privados con la visibilidad que nosotros le querramos dar, etcétera, ¿sí? Bueno, yo lo que les voy a proponer ahora como trabajo para la clase esta y probablemente la que sigue, es el desarrollo y el diseño, digamos, de diseño y desarrollo y codificación, digamos, de clases que representen la situación expresada por la consigna, ¿sí? Bueno, a ver, acá tenemos. Bueno, yo le voy a poner la consigna en el chat para que ustedes la tengan a mano. Y la idea aquí, chicos, es que ustedes trabajen desde cero con el desarrollo de las clases, la definición, y bueno, y a medida que vayamos trabajando, ir corrigiendo algunos aspectos que por ahí, o asistiéndolos a cuestiones que no logren resolver solos, ¿sí? Pero básicamente es aplicar todos los conceptos vistos hasta el momento. Bueno, a ver si entra todo aquí. No, no entra todo aquí. No, estamos fritos. Yo voy a pegar en un archivo, voy a pegar en un archivo la consigna, si y ese archivo lo subo al aula porque no pega todo, como se va a llamar consigna, así que consigna de ejercicio. Consigna, ¿sí? Así que en el aula, denme un minutito, ya lo subo. Y en el grupo de ejercicios prácticos, al final van a encontrar un archivo que se llame consigna. A ver. Bueno, ahí está. Refresquen y en el grupo de ejercicios prácticos al final tienen la consigna. ¿Sí? Bájenla y ahí vamos a discutirlo, vamos a ver. Básicamente es la representación, digamos, de una actividad bancaria, ¿sí? Con los conceptos relacionados, digamos, a esa actividad que son clientes y cuentas. Y básicamente es eso. Así que descarguen, léanla y lo vemos, ¿sí? Ahí está. Gracias, Axel.
abran los micrófonos y pregunten, sí, consulten, siéntanse libres de hacerlo. Ahora la idea es que interpreten, es un ejercicio más de interpretación, digamos, de la consigna y un tanteo, digamos, a un pseudo diseño de clase que puedan llegar a representar en primera instancia. Después iremos agregando, digamos, el comportamiento que se necesita para ciertos puntos de la consigna, pero la idea acá es tratar de representar la problemática que reviste esta consigna, ¿sí? Así que bueno, estamos acá online para cualquier consulta. ¿Alguien dijo algo? ¿Puede ser? Se me hizo escuchar algo, pero muy bajito. Parece que están concentrados en la consigna. ¿Ahí Se se me me hizo escucha? escuchar, profe. Ahí está, Ah, era así. es que no era una consulta con la consigna. O sea, tipo, yo le estoy armando. Se te escucha muy bajo, Gonzalo. A ver, un ratito. Ahí está. Ahí está silenciado. Gonzalo, está silenciado, no sé si... Sí, sí, profe, voy a confirmar algo porque si no se me escucha muy bajo. Ah, bien. Profe, si yo declaro una variable de clase, no de instancia, esa variable, o sea, ¿se puede acceder por todas las instancias de la clase? ¿Todas acceden a esa variable? Exactamente. Ah, genial. En ese caso, Leandro, ese es el caso, viste que en la consigna les piden que se identifiquen las cuentas, por un lado, y después, por otro lado, los clientes. Bueno, tanto clientes como cuentas van a tener que tener una variable de clase que se va a ir autoincrementando cada vez que vos construís una nueva instancia. Claro, claro, eso es lo que estaba pensando en hacer, pero no se sabía si la variable de clase era compartida entre las instancias. Sí, comparten. Perfecto. Profesor, buenas tardes. Hola, Diego le habla. Yo quería mostrar a ver si eh, lo que yo modelé más o menos va bien, digo. dale. Ahí comparto la pantalla. Bueno, ¿Se alcanza a ver ahí? O sea, clientes a ver. como una Sí. clase, Personas personas impresas. que heredan de personas impresas que heredan de clientes, Ujú. eh, cuentas y a su vez sus cuentas, o sea, personas o empresas pueden tener cuentas Perfecto, y las cuentas caja de ahorro y cuenta corriente, digamos, como perfecto. atributos que Está. hereden es un número de cuenta, el Ujú. titular de la cuenta. Bueno, Claro. yo le Ten en puse cuenta que saldo, una cuenta puede tener más de un titular, ¿sabes? claro.
Saldo no se te pide, digamos, pero No, no, obviamente forma parte de un atributo de cuentas. Está bien. sí. Y va más o menos. Sí, no, no, está perfecto. Ahí, fíjate un poquito desde dónde arrancarías la creación de una cuenta, ¿sí? Acuérdate que Ujú. nosotros estamos modelando un banco, una actividad bancaria, ¿sí? Entonces por ahí, salvo que vos digamos, lo coloques en alguna de esas clases que vos tenés, pero Claro, la creación de la cuenta. claro, ¿desde dónde creas la cuenta? Acuérdate que los que abren la cuenta no son los bancos, No. ¿sí? Sería, o sea, serían los clientes. El cliente sería el que inicia la apertura de Claro, la pero cuenta. digamos, el cliente abre una cuenta en un banco. Claro. Entonces, en ese caso, a mi parecer, te faltaría, digamos, modelar el Una, banco una clase de como, banco. como actor, digamos, en el proceso de creación de la cuenta. ¿Sí? Ujú. Ah, perfecto. Sigo entonces. Bien, bien, Diego. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Ahí está, ahora sí. No sé qué pasó con mi micrófono. Em, yo hice así como mostrando la imagen más o menos del chico anterior. Ujú. Yo hice, ¿dónde está mi código? Acá. Yo creé la clase cliente, Bien, que de ahí deriva persona y empresa, que tienen también de cliente. Y sí. lo que yo quería saber es que si yo, por ejemplo, puedo crear una clase de banco que una de esas dos, que una persona y empresa, Perdón, eso no entendí. ¿Una clase de banco? ¿Qué qué? que una a persona y empresa. Claro, bancos. Banco, digamos, probablemente sea la entidad que represente, digamos, vos en un banco tenés cuentas, ¿sí? Sí, claro, eso también tiene, o sea, eso es lo que también va a tener el banco, pero Claro, va a tener las cuentas mediante las personas y las empresas. claro. Entonces, el banco va a poder, acordate que siempre cuando interactuamos con el sistema nosotros consultamos a los objetos. Entonces, si vos tenés al banco como la entidad rectora, digamos, de creación de cuenta, entonces ahí tendrías que poner todo para la gestación, digamos, de una cuenta. Tanto desde la creación de la cuenta como el mantenimiento, es decir, el registro de cuáles son las cuentas que tiene ese banco. Y después, por otro lado, si querés, también puede verse también algo relacionado con los clientes, pero eso es opcional. Ahí yo me olvidé en la consigna de poner algo que les voy a agregar después, que al banco vos le podés preguntar cuáles son las cuentas y también le podés preguntar cuáles son sus clientes. Así que eso vamos a verlo después igual, ahí no hay apuro con eso. Bueno, ¿y cómo uno dos clases en una? A una. ¿Cómo? ¿Cómo puedo unir dos clases a una? ¿Cómo enlazar? Y a través de, o sea, ¿en qué tipo de enlace? A ver, comentame un poquito. ¿Cómo asociar un banco con una cuenta, por ejemplo? Claro, por ejemplo, el que yo tengo, creo la clase padre, diríamos, la clase cliente, creo la clase persona que viene de cliente. Y Bien. yo quiero esa clase con otra unir a una sola. Por ejemplo, tengo de cliente salen dos, sale persona y empresa. Y ahora de esas dos puedo llevar a una. ¿Cómo sería? Y a través de la herencia, Eso, ahí claro. utiliza herencia. Y eso, ¿cómo sería en código mi pregunta? Ah, bueno, bueno, eso tendrías que volver un poquito a la punta y fíjate la parte donde vimos herencia. Herencia. Ok. Claro. Yo no quiero caer en hacerle el código porque si no estamos en la misma. Yo No, quiero no, generar no, esa claro. dinámica en ustedes. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Pero digamos, lo resolvés de esa manera. Vos creás una superclase, cliente,
y después dos clases, una va a ser persona y otra va a ser empresa. En la superclase vas a tener todo lo necesario para identificar cualquier cuenta, no importa que sea una persona o una empresa. Y en persona vas a almacenar información relacionada exclusivamente a la persona, como el apellido y nombre, y en el caso de la empresa, su razón social. ¿Sí? Ok, gracias. De nada. Chicos, le quiero comentar algo, digamos. Este proceso de construcción que ustedes están experimentando ahora es un proceso extremadamente dinámico. En algún punto es confuso, porque ustedes tienen que organizar los conceptos y la forma como van a asociar esas ideas y esos conceptos. Y pueden surgir diferentes propuestas. No quiere decir que la propuesta de uno sea la correcta o la incorrecta. Podemos eh, modelar la situación pensándolo de maneras muy disímiles, ¿sí? Entonces, si ustedes ven que por ahí algún compañero o una compañera comparte algo que no tiene nada que ver con lo que ustedes hicieron, no quiere decir que lo que ustedes hicieron esté mal o bien, y lo que hizo el compañero o compañera esté mal o bien. Eso va a depender. ¿Por qué? Va a depender de en qué medida ese sistema es funcional, esa forma como modelamos es funcional a nuestra necesidad, ¿sí? En eso yo quiero hacer hincapié en de que no se asusten, digamos, y no tengan miedo en ese sentido. Vayan para adelante. Si ustedes ven que tienen o no entienden cómo modelar algo, pregunten, ¿sí? Y así vamos a ir, digamos, atando cabos. Van a ver que después de este proceso acá, por eso por ahí, la idea de mostrarles cómo codificar algo, en este momento no le veo sentido porque ese proceso intento despertar en ustedes, que ustedes sean, yendo al apunte, sean los partícipes en la construcción de esto. ¿Sí? El cómo lo veremos después.
bien? Bueno, ok. ¿Alguien tiene alguna consulta para hacer? Ok. A ver, Héctor de Sosa, mostrarnos lo que tenés hecho. Héctor, Héctor, ¿estás? Bueno, Mariano David Rodríguez. No importa, Héctor, mostrarnos aunque sea qué es lo que hiciste. Compartir tu pantalla y mostrarnos un poquito a ver qué tenés codificado. Héctor, ¿tenés algo hecho? Héctor, no sé si me estás escuchando. Héctor, Hola, profe. ¿Me escucha? sí. No, yo no puedo avanzar mucho, profe. Con el tema del código no llegué a hacer código. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón, Héctor?
no le estaba captando mucho, profe, por eso. Perdón que no te escuché nada ahí. Que no le estaba captando mucho, digamos, el tema por eso. No. A ver, espera que no te estoy entendiendo. Está muy fuerte ¿Ahora? tu volumen. A ver, poquito. ¿Cómo me dijiste que no te escuché? Decime. No, que no llegué a avanzar mucho porque no le estaba captando del todo. Por eso. ¿No estabas entendiendo o no? No estaba entendiendo por eso. ¿Y por qué no consultás en esos casos? Sí, debería haber consultado, sí, creo. Bueno, esto es parte de la evaluación, entonces, o sea, Sí, entiendo sí, esas cosas, o sea, necesitamos que ustedes se involucren, muestren un poquito la evolución, el desarrollo de lo que van trabajando, y esto obviamente afecta, ¿sí? sí. O sea, no es solamente la presencia acá online, sino el compromiso de ustedes con el aprendizaje, digamos. Sí, eso es parte de la evaluación de esta asignatura. Esto quiero que sepan, porque forma parte al menos del mecanismo de evaluación mía. Yo elijo evaluar eso. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ok. A ver, sigamos con Mariano David. Mariano. Bueno, bueno, a ver. ¿Alguien? Noelia Bouchuk. Bueno, los que no contestan también tienen nota, chicos. O sea, no es cuestión de ocultarse atrás del silencio. Simplemente digan la verdad, digamos. Si no trabajaron, es más simple. Noelia, Profe, ¿tendría problemas si yo le muestro? Le comparto pantalla. aguardando un segundito, Fabricio, ¿sí? Ya estoy con vos. Bueno, Noelia se fue. Bueno. Eh, bueno, a ver, Fabricio, Sí, ahí le comparto. dale. Dígame por favor si se ve. Ahí se ve. Bueno, básicamente lo que yo estoy intentando plantear, aparte de las relaciones que creo que mi compañero explicaron más que bien ya, Ujú. eh, lo que yo intentando hacer es la relación de las cuentas, tanto en la parte de el objeto de banco que yo declaré, como en Ujú. en las respectivas subclases de las personas, tanto la empresa como como la persona. Y Ajá. estaba pensando tanto en como en array de objetos, digamos más o menos algo así, con esta sintaxis que tengan su tipo, un array de objetos cuenta, que tengan a su vez tipo, número de identificación y titulares,
pero no estarían sabiendo bien cómo implementarlo o si sería una buena forma de hacerlo. Creo que Bueno, este sería algo así como un formato JSON, una cosa así, pues se me ocurrió. eso lo que podrías hacer, una forma, digamos, de hacerlo sería, Fabricio, es que vos generes una jerarquía de cuentas, porque acordate que la cuenta, de acuerdo a la consigna, las cuentas pueden ser cuentas caja de ahorro y cuentas corrientes, ¿no es cierto? Ujú. Y fundamentalmente todas las cuentas tendrán una ID, una identificación, un saldo y después, a ver qué otra cosa, según la consigna. Y después pueden tener, bueno, por ejemplo, podría llegar a tener los titulares. ¿Sí? ¿Cuáles son los titulares de esa cuenta? ¿Sí? Eso podría ser, digamos, como una superclase de cuenta. Y después de eso vos bajás en una jerarquía creando otros dos tipos de cuentas que heredan de esta y donde agregás lo específico de cada una. Por ejemplo, una caja de ahorro tiene una tasa, ¿sí? Y una cuenta corriente tiene un monto descubierto. Ambas heredan de cuenta, ¿sí? Mm, Y ahí yo le estoy pidiendo en la consigna que, a ver, ya les digo, qué parte de la consigna. Tanto las tasas como perdón, las cajas de ahorro como las cuentas corrientes deberán proveer valores por defecto para sus atributos tasa y descubierto, respectivamente, a través de un atributo de clase, ¿sí? Aquí es claro, importante, predefinirlo, exacto, ahí es algo así. importante que cuando vos trabajes con un valor por defecto sea a nivel de clase, ¿se entiende? Sí, sí, algo así. Eso, por ejemplo, sería un valor por defecto del atributo. A ver, lista cuentas, setter. A ver, yo lo vería, a ver, si me permitís. ¿Cree que deje transmitir? No, no. A ver, aquí yo le voy a compartir una pantalla para ver este caso puntual de las cuentas, ¿sí? Yo te voy a descompartir un ratito para eso. Dale, dale, perfecto. Yo lo que les comentaba es lo siguiente, o sea, si ustedes tienen, por ejemplo, ustedes tienen una clase cuenta, ¿sí? Que cuenta normalmente va a tener, eh, yo les había dicho de que primero tendría que tener una identidad, una identificación. Y yo les pedí que sea a nivel de clase, ¿se acuerdan? Entonces acá podríamos definir un ID que arranca en cero. Como está dentro de la definición de la clase, esto es un atributo de clase, automáticamente pasa a ser. ¿Sí? Y después definir los tipos de cuentas si necesito. Por ahora, podríamos definir, ¿se acuerdan cómo habíamos definido los tipos de cuentas? O mejor dicho, valores a través del range, caja de ahorro, y después era cuenta corriente. ¿Sí? Bueno, no hace falta esto, o si no, estoy definiendo una tupia. Y esto es igual a un range de 2. ¿Se acuerdan de esto? Acá definimos simplemente, asignamos el valor 0 para esta constante caja de ahorro y el valor 1 para esta constante cuenta corriente. Nada más, para definir los tipos. Y después construimos. O sea, tenemos el constructor de la cuenta que mínimamente lo que debería tener aquí es información acerca del tipo, si quieren, y si no, Ahí iría titular. el titular, por ejemplo, sería, en este caso, la forma del titular, si querés, podés agregarlo en la creación, así como vos lo planteás, Gonzalo, entonces acá iría titular, ¿sí? Pero el problema surge si yo quiero agregar más titulares, ¿sí? Entonces, yo lo veo mejor, por ahora, tener un método, por ejemplo,
Agregar titular. ¿Sí? Una cosa así, por ahora. Y este agregar titular lo que va a hacer es, vamos a ver todavía qué le pasa, qué le pasamos a este método, ¿sí? Bueno, por ahora, en el constructor de mi cuenta caja de ahorro, yo voy a tener que primero incrementar ID más 1, ¿sí? Y después darle al ID de cuenta, o sea, a la variable de clase, le doy el valor. ¿Se entiende? O sea, acá incremento la variable de clase. Perdón, acá me olvidé. Cuenta, ID, y acá cuenta, ID. Acá tengo que hacer referencia a la cuenta, porque si no, no referencio a este ID, ¿sí? Y acá lo que hago es, a la variable de instancia, le asigno el valor nuevo de la variable de clase. ¿Sí? Este valor va a ir incrementándose a medida que yo creo cuentas nuevas. Bueno, ¿qué otra información podemos tener? Podría ser saldo, como había propuesto uno de los compañeros de ustedes. Yo podría arrancar con un saldo en cero, ¿sí? Y después, como bien dijo Gonzalo recién, podríamos tener los titulares. Esto te lo voy a poner como simplemente como una lista por ahora. No sé, porque los titulares, acuérdense que pueden ser personas o pueden ser empresas, ¿sí? Y pueden ser compartidos inclusive. ¿Está? Bueno, hasta acá llegamos a la superclase, digamos, si se quiere. Después podríamos entrar a modelar una clase caja de ahorro, ¿sí? Que es la clase que hereda de cuenta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en la caja de ahorro es, ¿se acuerdan que yo les pido acá que manejen tasas? La caja de ahorro tiene una tasa, que la tasa va a depender del cliente, digamos. Entonces, esa tasa es variable para cada caja de ahorro. ¿Se entiende? Entonces, eh, si yo pongo acá una variable de clase, tasa, ¿qué problema tengo? Todas las cajas de ahorro mías van a tener esa misma tasa. Por lo tanto, la tasa en sí, o sea, el valor tasa o el atributo tasa, en este caso sería mejor que se lo aplique como un atributo de instancia, porque eso va a variar de instancia en instancia. Es decir, no es lo mismo que yo le haga una caja de ahorro a una empresa a que le haga una caja de ahorro a una persona. Por ahí las tasas van a ser diferentes, ¿sí? Entonces, al diferir entre cada instancia, por lo tanto, tengo que trabajar con valores o atributos de instancia. Entonces directamente defino el constructor. Bueno, ¿qué es lo que necesito para crear una caja de ahorro acá? Si yo voy a variar de cada una en cada una, entonces, Primero como un nombre para llamar la caja de ahorro. O una identificación para la hora de la búsqueda del banco. bueno, podríamos, así como vieron cómo aparece en el home banking, los nombres mnemónicos de las cuentas, podría ser eso. Eso podría ser, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿cómo podríamos? Pues la identidad. Código, identidad. La identidad la dejamos por el ID, ¿sí? Acá vamos a poner un nombre, vamos a poner un nombre de cuenta, si quieren, ¿sí? Que por defecto le ponemos none o no conviene, no conviene. Vamos a forzar que provean ese valor, porque si no, voy a quedar sin identidad, digamos, mnemotécnica, digamos, por llamarla de alguna forma. Vieron que, por ejemplo, eh, torre frío, qué sé yo, frío calor, supongan, ¿sí? Son los nombres que le dan a las cuentas, que son nombres generados aleatoriamente. Aleatorio nomás te... Claro, una cosa así. Profe, ¿también entraría tasa ahí? Tasa. Tasa sería en este caso que le comentaba recién que, sí, tenés razón, Es que sin tasa creo que no se puede abrir tasa. una cuenta de ahorro. Una caja de ahorro. Sí. Acá en la tasa, cuando yo estoy creando,
le doy tasa y le puedo proveer un valor por defecto, ¿sí? Sin ningún problema, que puede venir, sí, de una variable de clase. Acá sí aplicaría, por ejemplo, tasa estándar, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Que vamos a poner una tasa del 0,11. Entonces, el valor por defecto acá sería de tasa estándar. ¿Se entiende? Entonces ahí sí juega un rol importante. Esto no varía. Pero ¿qué problema tengo aquí? Yo estoy codificando, estoy poniendo directamente en el código fuente. O sea, no es muy apropiado lo que estoy haciendo acá. Quiero aclarar eso. ¿Por qué? Porque estoy fijando en el código. ¿Sí? Exactamente, el alias decía Diego, exactamente. Bien ahí. Bueno, pero supongamos que queremos aplicar esta forma, entonces, si no me proveen una tasa, va a asumir la tasa estándar para las cajas de ahorro. Si no, va a venir el valor que se le provea. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a poner tasa. Epa, tasa. Bien, ahora, ¿Podríamos crear lista titular o ya entraría con el de cuenta? titular. Los Los titulares titulares, acordate que está acá, en cuenta. en cuenta, exactamente. ¿Por qué? Porque todas las cuentas, no importa si es caja de ahorro o cuenta corriente, tienen titulares. Puede ser uno, puede ser varios. ¿Sí? Bueno, y acá le vamos a agregar lo que decía Diego, que está bueno, el alias de la cuenta. ¿Sí? Y esto, ¿dónde lo ponemos? El alias de la cuenta. ¿Les parece a ustedes el alias? ¿Les parece que es un atributo de una caja de ahorro o es más bien de una cuenta? Porque yo tengo alias caja de ahorro y tengo alias en cuenta corriente. Entonces, acá le estoy viendo este alias que se encaja mejor, digamos, en cuenta, exactamente. ¿Sí? Entonces, trabajemos en cuenta, perdón, alias. Y acá podríamos generar aleatoriamente un alias, ¿sí? Cosa que, digamos, está fuera del alcance de lo que queremos ver en realidad. Y la otra es que ese alias sea provisto. ¿Sí? Normalmente cuando hay un alias se genera automáticamente. No es que yo pongo un alias, porque puedo llegar a repetir el alias. Entonces, yo podría tomar, por ejemplo, un número randomizado, ¿sí? Y asignarlo como alias. Pero estaría más perdido que cuando empezamos, porque digamos, imagínese un número random de 7 dígitos y por ahí terminamos en un valor que no me voy a acordar nunca. ¿Mm? Entonces, vamos a asumir ahora, digamos, el alias, tengan en cuenta que es un alias que le provee la entidad del banco y eso es algo generado automáticamente después que crea la cuenta. Exactamente, podría ser el ID, ¿sí? El ID debe ser el número de la cuenta, ¿sí? O sea, la identidad de la cuenta. ¿Se entiende? Pero igual, no está de más si quieren identificar por un alias, pero el alias sí tiene que ser texto, tiene que ser un texto. ¿Sí? Vamos a poner alias. Y acá podemos asumir nombres si quieren, si les parece. O sea, cosa que no forzar que siempre que crea una cuenta se provea un alias. Porque acuérdense, en este caso, cuando yo voy a crear una caja de ahorro, acá no solamente tengo que proveer el nombre, la tasa, sino que además tengo que pasar información a la superclase. ¿Sí? Y en este Profe, caso, ahí ¿sí? en la línea 3 usted puso un range, ¿cierto? Sí. Se podría poner, por si quiero saber más si es lo mismo, poner, por ejemplo, tipo igual y ahí nombrar a dos, tipo un double, creo que se llama. Sí, tipo. Claro, en O vez de sea, una hacerlo cosa así, así. A ver si te entiendo. Igual a range, así. no, ahí poner entre paréntesis en la primera caja de ahorro, coma, cuenta corriente. Bueno, en Entre ese caso, comillas. así. Claro, entre comillas, cada uno. Claro, sí, podría funcionar también. Lo que pasa es que acá, en realidad, vos lo que estás haciendo es asignando una tupla que tiene dos valores. Sí.
a esta variable, ¿sí? No es lo mismo, porque acá lo que estamos haciendo es lo mismo que decir caja de ahorro es igual a 0. Y acá cuenta corriente Corriente igual a 1. es igual a 1. Y en el otro caso, para poder acceder a estos valores aquí, vos tenés que poner tipo sub, tenés que indexar aquí, ¿sí? A ver, tipo sub, a ver, espera, 0 y 1. Ahí estoy accediendo, no me acuerdo si estoy usando bien la nomenclatura acá. O sea, habíamos ocupado uno en unas clases anteriores por eso. Y yo hice así, con lo mismo, pero así con el tipo. ¿Está bien? Sí, no, O sea, no por está eso mal, digamos. El tema es que llegaríamos a lo mismo. esto queda un poco más claro en el sentido de que es más representativo, porque yo en lugar de utilizar el 0 y el 1, utilizo caja de ahorro o cuenta corriente. Por eso lo uso como por una cuestión de comodidad nomás, no porque esté mejor que lo que vos hiciste. ¿Entendés? Claro. Pero por eso llegaría a lo mismo. Sí. Lo que Claro. pasa es que el tipo 0 acá es, es menos representativo que poner caja de ahorro. No sé si me entendés la idea. Ah, y después, claro, está bien. Después yo solo, en vez de poner tipo 0, escribo caja de ahorro o cuenta corriente. Exactamente. Es más Ah, mnemotécnico, nada más que por eso nomás. claro, ¿Ah? entiendo. Profe, yo no Bien. estaría entendiendo bien qué se generaría al momento de poner range. Se genere- Ah, esto es, genera, mira, esto genera 0 y 1. como, El pero 0 ¿qué le asigna el estructura sería? primer valor y el 1 le asigna al siguiente valor. Eso hace range. Range te genera un valor que empieza de 0 hasta el valor que le indicas acá menos 1. Entonces te genera una serie de valores. En este caso, si yo pongo 10, suponete. Si pongo 10 acá, va a generar desde el 0 hasta el 9. La serie. ¿Se entiende? Y así sucesivamente. Entonces, yo lo que estoy haciendo con esto acá es simplemente asignando, si le pongo 2 acá, lo que hago es a esta constante, entre comillas, le asigno el primer valor que me arroja range y a esta constante le asigno el siguiente valor que me arroja range. O sea, caja de ahorro va a ser 0 y cuenta corriente va a ser 1. ¿Está? Está, digamos que en efectos prácticos como que lo guarda como en un array, digamos, interno, con su... O sea, internamente lo que hace una vez que el intérprete de Python lo decodifica y lo compila, esto se transforma en un 0 y esto se transforma en un 1. Pero en el código fuente lo que yo estoy utilizando es el texto caja de ahorro. ¿Se entiende? Que es más claro que utilizar un 0 en una definición de una cuenta. Dale, dale, Bien. perfecto. Bueno, entonces el alias, acá vamos a poner el alias. ¿Sí? Igual yo les invito a que hagan lo más simple posible, chicos, las definiciones de clases. ¿Por qué les digo esto? Porque acá lo que estamos tratando es de simplemente jugar con el ejercicio, digamos, ejercitar o hacer el ejercicio de pensar las clases. ¿Sí? No se vayan tanto en definición de superclases en términos de cantidad de atributos ni nada por el estilo. Declárenlo indispensable como para modelar lo que se le está pidiendo, nada más. ¿Se entiende la idea? Entonces, fíjense que en la consigna, ¿de dónde yo dejé la consigna acá? Acá. En la consigna decía declarar, bueno, los clientes pueden ser personas o empresas. Bueno, arrancamos por cuentas, al revés. Vamos por las cuentas. Las cuentas serán identificadas con un valor asignado automáticamente. A ver, automáticamente y también se deberá llevar un registro de sus titulares. Esto acá, por esa razón existe esto y por esa razón existe esto. ¿Sí?
ser una combinación de varias cosas. Pueden poner, por ejemplo, una letra, ¿sí? Que arranca en A, supongo. Pero, si quieren, pueden generar esto aleatoriamente, ¿sí? Existen librerías que les permiten a ustedes randomizar la generación de contenidos, sea texto o sea números, ¿sí? Y combinan eso para formar otro valor. Entonces, lo que puedo hacer es, por ejemplo, generar aleatoriamente estos valores, totalmente randomizados. ¿Sí? En mi caso, lo que hago es generar de a uno por una cuestión de simplicidad, pero pueden hacerlo si ustedes quieren. ¿Sí? Entonces, acá en lugar de cuenta ID va a ser una función randomizable, digamos, de una serie de valores, totalmente aleatoria. El problema que tenemos acá, cuando generamos de manera aleatoria, es que las librerías que randomizan suelen generar valores iguales durante su uso, ¿sí? Entonces puedo caer en dos clases que, perdón, en dos cuentas que tengan el mismo ID. ¿Está? Bien. Entonces, hasta acá fuimos con lo indispensable para poder generar una cuenta. Y ahora estamos haciendo, lo que estamos haciendo es heredando esto que ya creamos, que definimos aquí, en otra clase. Entonces, ¿qué es lo que necesito para construir las superclases? El alias. En el caso de que yo necesite, sí voy a tener que pasar un alias aquí. Y por defecto asume el nombre. O sea, si no le paso, no pasa nada. ¿Sí? Lo mismo la tasa. Si no le paso, no pasa nada. El nombre, inclusive el nombre de una caja de ahorro, en este caso no se aplica porque vendría a ser el alias. ¿Sí? Entonces, yo puedo crear una caja de ahorro directamente llamando a la clase caja de ahorro, y si no le paso nada, va a asumir como tasa este valor y como alias none. ¿De acuerdo? Salvo que le provea. Si yo proveo un valor, entonces sí, eso va a pasar a tener los valores internos de esa instancia. Bien. Y ahora veamos cómo sería la clase cuenta corriente. ¿Sí? Bueno, cuenta corriente también hereda de cuenta. Ah, me olvidé de una cosa, chicos, acá. En todo constructor que hereda de otra cuenta tiene que llamar, acuérdense, super, ¿sí? Tiene que llamar a la superclase de la cuenta que están utilizando, o sea, el constructor de la superclase de esta clase, ¿sí? Fíjense que acá en super yo pongo el nombre de esta clase. Entonces, la interpretación de esto es que llame al constructor de la superclase de esta cuenta. ¿Cuál es la superclase? Cuenta. Entonces llama a este método acá. ¿De acuerdo? Si no le pasó nada, asume none. Entonces, de lo contrario, si acá no tuviera un valor por defecto, tendría que proveer algo aquí, que vendría de esto. Como yo ya tengo este valor, voy a poner ese valor aquí. ¿Sí? ¿Heredaría el titular o no? Perdón, no escuché. ¿Heredaría los titulares? Bueno, los titulares ahora vamos con eso. Aguantamos un segundito. Acá, fíjense, este alias, ¿qué les parece a ustedes? Yo tengo un alias en la supercuenta. Entonces, en la supercuenta, en la superclase, en la subclase, no estaría necesitado. Porque le estoy traspasando ese alias al constructor de la superclase. Por lo tanto, lo estoy inicializando en la superclase. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que tengo diferente de la cuenta caja de ahorro de la clase cuenta es una tasa, nada más. El resto es ido de arriba. ¿Está? Bueno, ahora hagamos lo propio con una cuenta corriente. La cuenta corriente va a tener su constructor. ¿Y qué otro valor tiene la cuenta corriente? ¿Se acuerdan? El Teníamos descubierto. un monto descubierto, ¿no? Descubierto. Un descubierto que por defecto le podemos asignar un valor 0
o sea, que no pueda girar al descubierto directamente, salvo que provean en el momento de la construcción un valor. ¿Se entiende? Entonces, acá lo que voy a hacer es proveer primero la llamada a la superclase de cuenta corriente, ¿sí? Fíjense que acá no tengo alias, ¿se ve? Entonces, si yo no le proveo, va a asumir nada, pero si yo quiero crear una cuenta corriente con un alias, necesito aquí proveer el alias. Ya, por defecto le pongo none, entonces hago lo propio. Acá. ¿Vamos hasta acá? Sí, sí. Bueno, ahora a continuación de esto acá tenemos. ¿Qué otra cosa? Ah, tengo que inicializar el descubierto. Entonces pongo una variable de instancia privada y le asigno descubierto. ¿Sí? Fíjense esto acá es importante. En todos los casos ¿se acuerdan que habíamos hablado de seguir eh, esa convención? ¿Sí? Entonces ocultamos, digamos, acá estamos haciendo encapsulamiento, estamos encapsulando estado con esto, técnicamente hablando. Entonces, hasta acá creamos tres clases, una que se llama cuenta, otra caja de ahorro y otra cuenta corriente. Cuando yo creo una cuenta corriente, o una caja de ahorro, tengo la posibilidad de ir agregándole un titular o varios. Y eso va a depender, digamos, de lo que yo quiera poner acá. ¿Qué le voy a pasar al titular acá? Y acá tenemos dos caminos. Yo le puedo pasar un objeto, una instancia de una clase cliente o de alguna de sus subclases, como vamos a ver ahora, o puedo pasarle datos para crear esos objetos. ¿Y de qué depende la elección aquí? Depende de muchos factores. Uno, de la manera como voy a gestionar esa información. ¿Sí? O sea, cuando estoy agregando un titular, normalmente lo que podríamos hacer es crear esa persona, porque esa persona es un cliente del banco. No necesariamente, por qué no elijo guardar o instanciar al cliente acá adentro? Porque una persona que tiene una cuenta, sea caja de ahorro o cuenta corriente, cuando yo elimine esa cuenta, voy a eliminar a la persona, cosa que no nos conviene. ¿Sí? Entonces, esa información la voy a tener que guardar en algún lugar previo a agregarlo a la cuenta. Entonces, eso implica que yo tenga que crear una instancia de un cliente, ya sea una persona o una empresa, y pasarle a este método que pertenece a la cuenta, que por lo tanto es heredado por caja de ahorro y cuenta corriente. Entonces, ¿qué le paso acá? Le paso la instancia y le paso el titular que voy a agregar. ¿Sí? Bajo esta variable voy a poner titular a cualquier cosa, sea una persona o sea una empresa. Y acá simplemente lo que hago es ser titulares a append titular. Lo agrego a esa lista, nada más. Y ahí termino mi definición. No necesito más que eso. ¿Se entiende? Ahora, lo que voy a agregar acá van a ser objetos del tipo cliente, pero para ver simplemente el ejercicio de acá, lo que vamos a ver, voy a poder correrlo, no me da ningún error. Listo. Entonces, acá puedo instanciar. Voy a crear una caja de ahorro. ¿Sí? Caja de ahorro 1. ¿Sí? Y acá le puedo decir, voy a llamar, ¿a qué clase? Voy a llamar a caja de ahorro. ¿Y qué le voy a pasar acá? ¿Qué tasa? Supongamos que yo quiero dar un valor diferente al 11%. Entonces, puedo poner aquí 18. ¿Sí? Supongamos que yo quiero dejar el valor por defecto de la tasa, pero quiero proveerle un alias. Entonces, ¿qué hago aquí en este caso? Coma el alias. ¿Sí?
torre, qué sé yo, Laja Sol, supongo. Son los nombres que nos dan. ¿Se ve? Entonces, en este caso, lo que hace justamente es asignarle, a ver si me permite esto, si no me da error acá por la coma esa. Sintaxis inválida, ¿no? Me está jodiendo. Bueno, acá hay otro drama aquí. El problema que tengo aquí es que tengo que proveer porque son. Le Entre explico qué comillas pasó aquí. simples. ¿Sí? Ahí en vez del solo la coma no iría tipo un espacio en blanco, comillas, comillas. Claro. El tema es que el descubierto es un valor entero. No, perdón. La tasa es un valor decimal. Entonces, cualquier valor, si yo le pongo un 0 acá, le estoy asignando 0 Va a como cambiar a tasa. 0. ¿Entendés? Pero ¿por qué pasa eso? Pasa porque esto acá son pase de parámetros por posición. Entonces, si yo le paso, para poder pasar este parámetro acá, tengo que necesariamente proveerle este valor. Entonces, no escapo de poner esto. ¿Se entiende? Y ahí me va a pasar, digamos, la construcción, digamos, ¿se entendió eso? Una forma es pasar argumentos por posición. Eso implica que si acá me está esperando 2 y yo le quiero proveer solamente este, necesariamente el constructor de esta clase está esperando 2. Entonces tengo que proveerle esos 2. Eso es una desventaja de este mecanismo. ¿Sí? Ahora, para eso, y acá viene justamente a jugar un rol importante que habíamos visto en la. ¿Se acuerdan cuando vimos la definición? El pase de valor por init. A ver si me propone acá. Y acá le voy a poner self. Esto. ¿Se acuerdan de esto? Bueno, acá lo que hacía con esto es, si yo le pasaba, acá en este caso yo podía pasarle un puntero a una lista o un puntero a un diccionario. ¿Sí? En ese caso, si yo le paso un puntero a una lista, no importa cuántos valores pase ni el orden. ¿Sí? Él va a esperar determinada cantidad de argumentos. ¿Se entiende? Esto les comento para, después vemos esto acá, pero por ahora vamos a utilizar esta mecánica porque, bueno, nos sirve más para poder eh, ver, digamos, el pase de atributos. ¿Sí? Después vamos a ver en este mismo ejercicio un pase por puntero a lista. En realidad creo que vamos a usar uno por diccionario, va a ser más fácil. A ver, vuelvo acá. Si yo uso por diccionario, entonces cuando yo construyo acá, aquí, puedo hacer esto. Yo le puedo pasar a esto la clave. ¿Y cuál es la clave aquí? Alias. Y el valor va a ser, ¿qué era que íbamos a poner? Eh, sol.limón punto verde. ¿Sí? Entonces, este caso no hace falta, si yo paso así, pero acá tengo que tener definido el constructor de esta manera. Si yo paso acá, lo que estoy definiendo es simplemente el pase de un parámetro cuyo valor es alias, perdón, cuya clave es alias, o el nombre del parámetro es alias, y el valor es este. Entonces, solamente en este caso no necesito pasar todos los valores que necesito. Pero bueno, aclarado esto, por ahora continuamos con esta metodología en donde yo paso ¿sí? El alias y la tasa. ¿Sí? Acuérdense, la tasa estoy obligado porque más allá de que tasa tiene un valor por defecto, el constructor está esperando este argumento y este argumento. ¿Sí? Si yo le paso el segundo argumento solamente, tengo que proveer el primer argumento. ¿Sí? Por una cuestión de orden, él está esperando 2. ¿Sí?
Y no es lo mismo que yo le pase esto acá. No es lo mismo que pase así. ¿Tá? Porque él va a tomar esto como la tasa y esto va a tomar como el alias. Ahí el orden es muy importante. No solamente la cantidad de tributos, sino también el orden. ¿Sí? ¿Se entiende esto, chicos? Bueno, acá construimos entonces la primera caja de ahorro. Profe, ¿le puedes subir un poquito el código? Sí, decime. Si puedes subir un poquito el código. Si puedo subir el código. Sí, o sea, para ver las líneas más arriba. Ah, ahí. Ahí está. Bueno, fíjense que hasta ahora lo que hicimos fue simplemente crear una instancia de caja de ahorro, que es esto. Y acá voy a crear, lo que voy a hacer es agregarle el titular, voy a llamar a este método la caja de ahorro. Entonces digo, caja de ahorro. Bueno, fíjense que acá, otra cosa, estoy creando una instancia de caja de ahorro totalmente aislada del contexto. ¿Qué quiero decir con esto? La apertura de caja de ahorro debería ser una responsabilidad del banco. ¿Se entiende? Entonces, yo tendría que haber creado previo a esto una instancia banco, ¿sí? Donde pongo banco, el nombre del banco, y sobre esta instancia, perdón, banco, acá, lo que hago es abrir caja o cuenta, crear cuenta, por ejemplo, o cuenta nueva, como quieren, cuenta nueva, ¿sí? Y acá lo que le paso es, ¿qué tipo de cuenta voy a crear? No sé si es una caja de ahorro o qué, ¿sí? Y acá, fíjense, para poder crear la cuenta yo necesito esto y esto, o nada. Entonces, lo que puedo hacer es decirle que lo que voy a crear es una caja de ahorro, ¿sí? Y nada más, a ese método de banco. Entonces, esto, caja de ahorro, ¿qué es? Bueno, acá esto se puede llegar a confundir, ¿no? Pero bueno, después podemos ver. Caja de ahorro es esto, es una constante para el código, ¿sí? Porque no lo va a confundir con esto, porque esto es un método, esto tiene otra firma, ¿sí? Esto lo va a reemplazar por el cero. Entonces, en el método cuenta, crear cuenta, yo voy a chequear qué valor tengo acá. Si es una caja de ahorro, llamo al constructor de esto, y si es una cuenta corriente, llamo al constructor de esto, dentro de este método para banco, ¿sí? Eso no se olvide porque, digamos, estamos descontextualizando todo si dejo al banco afuera. Acá yo estoy haciendo algo totalmente simplemente para ver y a fines prácticos, digamos, la creación pelada, digamos, de la caja de ahorro. ¿Sí? Profe, Pero esto ¿y ahí acá, adentro del banco no habría una lista también con las cuentas? exactamente, O sea que el banco también exactamente. heredaría de las cuentas. El banco en realidad contiene cuentas. En ese caso, por ejemplo, mirá, eh, el banco deberá registrar su nombre y dirección como también una lista de las cuentas que administra. Entonces, esto te lleva a que tenga una conexión adentro de la instancia o adentro de la clase de banco. ¿Se entiende? Sí. Bueno, lo que le quería mostrar, y con esto terminamos, chicos, es, por ahora, los titulares, aquí, yo no estoy especificando el tipo de datos que voy a recibir acá. Por ahora, a la caja de ahorro, uno le voy a agregar un titular y le voy a poner simplemente acá, titular, apellido y nombre. Eso es el titular. Y lo que hace este método es agregar este texto a esta lista. Nada más. Y no solamente nada más que eso. ¿Sí? Pero una cosa es que yo le pase un texto y otra cosa es que yo le pase una instancia de un cliente. Entonces, para eso tengo que ir acá y le digo, por ejemplo, Juan,
que va a ser una persona, ¿sí? Que lo tengo definido acá. Tengo que definir la clase para eso. Entonces creo una instancia de Juan como cliente y le paso acá Juan. ¿Se ve? Entonces, lo que voy a agregar a la lista va a ser un objeto persona. En realidad es un objeto cliente porque yo puedo haber creado acá, qué sé yo, supongan ustedes, repuestos, Marcos, es igual, es una empresa. ¿Sí? Y acá le pongo la razón social. Entonces acá le puedo agregar repuestos Marcos. O sea, estoy agregando como titular una empresa. ¿Sí? Y después a la misma caja de ahorro le podría agregar también como titular a Juan. ¿Por qué no? ¿Sí? Entonces, estas son las cosas en las que cuando les comento, estoy agregando titular a una cuenta, en este caso es una caja de ahorro, pero esto tiene que estar dentro de una instancia de un banco, porque cuando yo creo una cuenta, yo no creo una cuenta por afuera de todo, digamos. Yo estoy creando en un banco. Y cuando hago una cuenta, lo hago en un banco. ¿Está? Este es más o menos el camino a seguir, chicos. Ahora tendría que agregar los clientes y aquí, a ver si me permiten, fíjense, debería poder consultar a una cuenta cuáles son sus titulares y la misma deberá mostrar el nombre en caso de que sea una persona y la razón social en el caso de que sea una empresa. Acá estamos hablando de consultar a una cuenta determinada cuáles son sus propios titulares. ¿Sí? Entonces, la cuenta es la que tiene que saber cómo mostrar esos titulares. Y hacia ese camino vamos. ¿Sí? Vamos a ir complejizando un poquito esto para poder llegar a eso. Por ahora, vayan modelando estas clases, las clases de clientes. ¿Sí? ¿Qué tipos de clientes? Acuérdense, los clientes pueden ser persona o empresa. Fíjense los atributos comunes que tiene un cliente. Acá tenemos dos tipos de cuentas. Acá tenemos cuenta corriente. Vieron que eso está modelado acá. ¿Sí? Bueno, los clientes también pueden ser de dos tipos. Pueden ser personas y empresas. También pueden modelarlo de esta manera. Solamente con una cuenta en una clase cliente. ¿Sí? Bueno, y así sucesivamente. Después vamos a ver. Acá lo que hicimos fue modelar a través de herencia una determinada situación y después, digamos, y corrimos, digamos, hicimos una corrida para un caso de uso especial. Bueno, esto tenemos que seguir trabajando este modelo para incluir todo esto dentro de un banco. ¿Se entiende? Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Eh, Luego tendría que crear una clase banco en donde tenga un constructor con su nombre, su dirección y una lista, exacto. y un método que agregue las cuentas. Que, Pero ¿cómo claro, relaciono las clases de las cuentas con mi banco? porque ¿Con esa lista? tu banco va a tener una lista interna de cuentas. ¿Ves? Por esto, mirá, el banco deberá registrar su nombre y dirección como también una lista de cuentas. Entonces yo tendría, suponete, una clase banco, ¿sí? Por ahora, le dejamos así, no hereda de nada. Tiene un constructor, voy a sacar esto me propone simplemente. El banco tiene un nombre y una dirección. Esto no es opcional, sí o sí tengo que agregarlo. Entonces, self, nombre y self, dirección. ¿Sí? Pero además de esto, el banco tiene o debería tener cuentas, que por ahora lo podemos manejar como una lista. ¿Sí? Entonces, ¿cómo creo una cuenta? Entonces voy a tener un método que sea cuenta nueva o crear cuenta, como quieran. Y acá tenemos que ver qué le pasamos. ¿Sí? ¿Qué le pasamos a este método? ¿Sí? La Entonces, variable, el objeto.
Podría ser el objeto, exactamente. Si yo creo una cuenta, fíjense que acá crear cuentas, si yo no le paso nada, como mínimo tendría que decirle qué tipo de cuenta, ¿no? Si es una caja de ahorro, entonces puedo poner tipo. Y tipo le voy a decir que va a ser caja de ahorro, ¿sí? Dentro de banco. Entonces acá defino caja de ahorro y después cuenta corriente, ¿sí? Y No también se pueden usar los valores que creamos hoy en de cuenta. arriba. Ujú. Podría ser, lo que pasa es que no tenés visibilidad porque esto está dentro de cuenta. Entonces, si lo haces usando esto, lo que tenés que hacer es referencia adentro de qué contenedor está eso. O sea, banco. Entonces acá sería cuenta punto caja de ahorro. ¿Se entiende? Claro, Que no es lo apropiado porque normalmente no se modelan las clases en un mismo módulo. Por eso yo, digamos, pongo esto acá y la visibilidad sí es dentro del banco, caja de ahorro, y acá pongo banco, caja de ahorro. ¿Sí? Bien, a ver. No, acá no está definido, ¿no? No, porque esto es esto es argumentos. O sea, el alcance para los argumentos es al nivel de clase. Entonces, con que defina así, él entiende que el valor por defecto para esta variable tipo es de este. ¿Sí? Bueno, ¿y después qué hago con crear cuenta? Yo sé que es una caja de ahorro, entonces acá lo que hago es le pongo cuenta es igual a caja de ahorro y nada más. Y después agrego, perdón, cuentas, append cuenta. Y acá lo que hice fue, cuando llamo al método del banco, si no le proveo un tipo, asume que el tipo de cuenta que voy a crear es una caja de ahorro. Entonces, hace esto, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si acá me pone otro valor? Para esta variable, pone cuenta corriente. Entonces, implica acá dirimir eso con una sentencia condicional. Si tipo es igual a caja de ahorro, entonces sí hago esto, ¿sí? Pero de lo contrario, cuenta va a ser igual a... podríamos poner if tipo nomás, ya que, ya que tipo va a ser 0 o 1. no entiendo la pregunta. Que si podemos poner solo tipo, ya que cuando nosotros hablamos de caja de ahorro y cuenta corriente, Sí, va a ser 0 y 1. sí. Bueno, en este caso únicamente si es 0 y 1, ¿sí? Pero si no fuera 0 y 1, esto no te funciona, ¿sí? If tipo, si el valor de tipo únicamente asume entre 0 y 1, el if con un valor 0 es verdadero y el if con un valor de 1 es falso. A eso se refiere el compañero de ustedes, ¿sí? Por una cuestión de claridad yo lo dejo así. Pero sí funciona si lo dejamos como vos decís. Funcionaría también. Bueno, entonces, si es caja de ahorro, creo una instancia de la caja de ahorro, de lo contrario, una instancia de cuenta corriente. A ambas le pongo en una variable cuenta, que de acuerdo al tipo, voy a pasar por acá o por acá, y eso es lo que agrego a la lista de cuentas. ¿Sí? Ahora sí estamos trabajando sobre la instancia de banco. Entonces, acá, para poder hacer esto, voy a crear un banco, ¿sí? Banco, y le voy a llamar acá Nación, ponga que es Banco Nación. Y sobre banco, yo llamo crear cuenta, ¿sí? Y acá le digo, o no, el tipo, ¿se entiende? Entonces acá estoy creando una cuenta, pero ojo, acá esto me tiene que devolver algo, o no. ¿Qué dicen ustedes? Suponga que si yo a una cuenta, acá lo que estoy creando es una cuenta, ¿sí? Y la cuenta, después yo le puedo agregar un titular. ¿Me van siguiendo? Entonces,
si yo le puedo agregar un titular, yo necesito una referencia a esto acá. Acá yo tengo una referencia a caja de ahorro 1 porque yo creé explícitamente. Pero si yo lo hago a través de este método de banco, yo necesito que el método me devuelva una referencia a la cuenta recién creada para poder hacer esto. Entonces, ahora sí, esta cuenta me va a retornar cuenta. ¿Sí? Entonces, si me retorna cuenta, acá ya no necesito esto. Pero acá necesito cuenta corriente. No, esta es caja de ahorro porque yo no especifico nada. Caja de ahorro 1, supongo, es igual a banco crear cuenta. ¿Sí? Entonces, esto es ahora mi instancia, como podía haber sido X, ¿sí? Pero le pongo caja de ahorro para distinguir el tipo en la instancia. ¿Se entiende eso? Banco, acá creé una instancia y acá lo que hago es llamar al método que si no especifico nada lo hace. Crea una caja de ahorro y yo tengo en esta variable la referencia a esa cuenta creada. Entonces, a esa cuenta le agrego los titulares que acabo de crear acá. ¿Está? Así es como más o menos funciona. Bueno, chicos, creo que me pasé la hora. Eh, así que, bueno, no sé si tienen alguna consulta, chicos. De esta manera vamos a ir viendo, ¿sí? Vamos a ir trabajándolo. A mí me interesa que ustedes intenten hacer algo, porque de esa manera ustedes van a ir aflojando el tema de la codificación, ¿sí? Por ahí, cuestiones como, por ejemplo, trabajar con listas, y todo eso lo vemos ahora a continuación, digamos. Pero lo que necesitan para poder agregar o poder eh, localizar, ya lo tienen, ¿sí? Al menos para poder agregarlo. Después, para poder localizar, por ejemplo, una cuenta dentro de la lista de cuentas, vamos a verlo. ¿Sí? Bueno, por mi parte es todo, así que no sé si no tienen consulta, daríamos por finalizada la clase. Vamos a continuar la semana que viene con este ejercicio, ¿sí? Edu, ¿el parcial para cuándo lo habíamos fijado? Que me olvidé eso. Habíamos fijado una fecha. Ni yo sé para cuándo. A ver. ¿No era para la semana que viene? ¿Cómo? ¿El parcial para cuándo habíamos fijado? Habíamos puesto O sea una que fecha. vamos Yo a lo ver, noté creo que en algún papel, pero ¿dónde está ese papel? No sé. a ver, sí. No, pues encima lo anoté. Si yo lo anoté en uno de mis papeles, acá tendría que revisar, pero tengo 500.000, así que bueno, después reviso. Bueno, ¿Ustedes chicos lo que no se podemos acuerdan? hacer, el parcial va a ser algo parecido a esto, obviamente un poquito más escueto, ¿no? Porque esto es un poco grande, medio mucho, pero va a ser algo así. Así que el parcial va a ser la creación de clases, definición de comportamientos, encapsulamiento, herencia, si lo necesitamos. Y bueno, y ustedes tendrán que entregar el código, así nomás. Y eso lo van a tener que hacer en 2 horas. ¿Teoría o solo práctica? No. Si ustedes el código saben cómo heredar, saben cómo encapsular, y entonces entienden el concepto, digamos, ¿sí? Así que bueno, eso sería. Así que más o menos ¿Se vamos a rendiría organizar en el horario de clase semanas nomás? 20. Claro. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Se rendiría en el horario de clases? Sí. Sí, sí. Exacto. Bueno, muy bien. Bueno, Eso es listo. todo. Nos vemos entonces Bueno, el lunes. avisamos, Lucas, pero esperen más o menos para dentro de 2 semanas. 2 semanas, Ah, bueno, el mejor. parcelito. ¿Sí? ¿Y Ah, clase consulta? No, todavía no. Sí. Consulta la que quieran, chicos. Yo voy a acordar ahora con Alicia y con Gustavo y Axel los horarios de ujú. consulta y publicamos. Discúlpeme, se me pasó eso a mí. Mi Sí, a mí error. también. Está. Sí, que están los del año pasado todavía, los horarios, me parece. Sí. ¿Está?
Nos vemos, chicos. Chao, Listo, nos profe, vemos. gracias. Chao, chao.